Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Y ya sabéis que en este canal encontraréis un montón de cosas relacionadas con la literatura. Así que no dudéis en suscribiros y darle a la campanita para que os avise siempre que haya nuevo vídeo. Bueno, quiero recordaros que estamos en el mes de octubre y he preparado una cajita literaria especial con el libro de Zoe que tenéis aquí, que es un libro de ciencia ficción y terror. En un inicio eran 10 cajitas literarias, pero de momento ya tengo reservadas 2, así que no dudéis en escribirme por privado y si tenéis alguna duda consultar en mi Instagram, que ahí tenéis toda la información. Y ahora ya sí, vengo a hablaros del vídeo de hoy, que os traigo 21 libros de misterio que me atraparon. En el primero ya os hago un poquito de trampa, porque os voy a hablar de 3 libros. Se trata de una trilogía, la trilogía del Bosque de los Corazones Dormidos, de Esther Sanz. Fue primeramente publicado en el 2011 por la editorial Montena. Yo leí los 2 primeros libros y ya le perdí la pista al tercero. Y ahora ha sido de nuevo editado, esta vez por B de Bolsillo, tal que en el 2023, hace un añito, está muy reciente. Y espero poder leérmelo pronto para poder darle punto final a esta historia que me gustó tanto. Nuestra protagonista es Clara, una chica a punto de cumplir los 17 años y cuyos padres fallecen y se ve obligada a trasladarse a vivir con un tío que es bastante hosco y al que convence para que pueda trasladarse a vivir ella sola a un caserío medio abandonado en medio del bosque. Allí Clara huirá de sus recuerdos dolorosos, recopilando frutas del bosque, desafiando la muerte y presenciando sucesos extraños sin explicación aparente. A pesar de la crudeza del lugar y el frío del otoño, el corazón de Clara se irá templando poco a poco gracias a las atenciones del joven Braulio, un veterinario de la ciudad. Sin embargo, no tardará en cruzarse en su camino un ángel solitario y atormentado que, como ella, huye de sus recuerdos dolorosos y busca sumergirse en lo profundo del bosque. Lo que me encanta de esta historia, entre otras cosas, es que se centra en un pueblecito perdido de Segovia que se llama Colmenar y se centra además en una leyenda que atemoriza a sus habitantes. La historia habla de un anciano que ronda por los bosques y que nunca muere. Además le acompaña a su mujer, una bruja y un niño de unos 6 años. Por supuesto, la llegada de Clara hará que Colmenar viva sumergido en un revuelo de acontecimientos en los que se verán, sobre todo, el resurgir de la leyenda y la aparición de unos hombres de negro. Pues como os digo, la trilogía se llama El Bosque. El primero es El Bosque de los Corazones Dormidos, el segundo El Jardín de las Hadas sin Sueño y el tercero La Ciudad de la Luna Eterna. El siguiente que vengo a recomendaros es La Casa de Riverton de Kate Morton. Este libro está ubicado en los años 20 y aquí nos encontramos en la fastuosa casa de Riverton Manor, donde se celebra una fiesta por todo lo alto y justo en medio de esa fiesta un joven y prometedor poeta se quita la vida. Y ahora avanzamos un poquito más en el tiempo y nos encontramos en 1999, cuando una de las doncellas de la antigua casa Riverton es visitada por una directora de cine que está realizando una película sobre este trágico suceso. Y aquí nos vamos a encontrar con los recuerdos que esta doncella había relegado a lo más profundo de su memoria. La historia está basada en principios del siglo XX y aquí nos vamos a encontrar cómo la época victoriana va declinando y va dejando paso al charleston, al Jimmy, al jazz, y cómo la mujer se va liberando poco a poco de las normas y etiquetas bajo las que se había visto obligada a vivir y dejando de lado, como digo, ese puritanismo, comienzan a disfrutar un poco más de su libertad. Entre los recuerdos de Grace, la doncella, vemos cómo nada más llegar a Riverton es aceptada como una más entre las hermanas Hartford, Hannah y Emmeline, después de que su hermano se vaya a la guerra. Veremos cómo la falta de amistades en las hermanas Hartford hará que éstas vuelquen sus sentimientos en la doncella, en Grace, y cómo ésta se verá un poco entre la espada y la pared, viviendo entre la alta sociedad y la clase baja. Al mismo tiempo que irá descubriendo secretos que jamás habría deseado conocer, será testigo de eventos importantes y confidente de su señora, a la que siente como una hermana. Leeremos las dos caras opuestas de las dos hermanas y veremos cómo sus caracteres se van amoldando poco a poco a las circunstancias y de lo que son capaces de hacer para conseguir un amor filial o paternal en su caso, cuando éste se vea puesto en peligro. Sí que es verdad que aquí nos encontramos algunos clichés,
pero están muy bien llevados por la autora, dándole a la historia un punto más interesante si cabe. Es notable cómo, aun sabiendo el final de la historia desde el principio de la novela, el lector, o yo más bien en su caso, seguí leyendo para descubrir cuáles fueron los motivos que llevaron a aquel trágico suceso. Ya sabéis que a mí siempre me encanta destacar en este tipo de novelas, la novela histórica, el gran trabajo de documentación de los autores, y en este caso es muy relevante, puesto que se nota en cada párrafo que vamos leyendo, tanto en la descripción de los muebles como en la forma de vestir de las mujeres, como por ejemplo en las tradiciones y costumbres, cuando se muere alguien que se cierra la habitación, que se detienen los relojes a la hora en que ha ocurrido el suceso, el comportamiento de la sociedad e incluso la actitud solitaria y hostil de aquellos que regresaron de la guerra. Pero este no es solo un libro de ambiciones, dolor, resignación y muchos secretos, sino que aquí también encontramos una historia de amor que va floreciendo muy poco a poco, pero que cuando lo hace llega hasta las últimas consecuencias. La siguiente recomendación es El encanto del cuervo, de María Martínez, y esta es una edición que sacó B de Block en el 2013. Sí que es verdad que ahora encontraréis una edición más moderna gracias a Bucket, que sacó el año pasado, en 2023. La historia comienza cuando Abby, la protagonista, sufre un accidente de tráfico junto a su madre, pero ella es la única que logra sobrevivir, por lo que vivirá grandes e importantes cambios. Abby se verá acogida por un hombre que dice ser su padre, y en ese momento cree encontrar la vida que durante mucho tiempo deseó tener, con amigos, familia y un lugar al que pertenecer. Pero este nuevo mundo quizá no sea tan idílico como ella cree. Comienza a tener terribles pesadillas, a dudar y desconfiar de todo el mundo, y lo que es peor, comienza a sospechar que alguien la vigila, hasta el punto de comenzar a creer que se está volviendo loca. Como os digo, todo parece ir bien hasta que en su vida aparece Nathan Hale, un hombre, o más bien un chico, que pertenece a una familia enfrentada a la suya desde hace generaciones, algo que a ellos dos ni les va ni les viene, tampoco les interesa, pero que el resto no pretende olvidar ni dejar pasar. Como ya hiciera en su trilogía de vampiros, María consigue engancharnos en sus historias de principio a fin, con giros inesperados, aventuras a raudales y un amor que sobrepasa el tiempo. Este es ese tipo de libros que te hubiera gustado leer cuando tenías 15 o 16 años. Según vas leyendo el libro, consigues ir reproduciendo mentalmente en tu cabeza como una película todo lo que va ocurriendo. Y es más, disfrutas releyendo algunas escenas una y otra vez. Ya hace años hubo rumores de que podría haber una posibilidad de que hubiera una continuación o segundo libro. Sí que es verdad, y os digo que hay muchas veces en que hay libros que encontráis que tienen una segunda o incluso hasta una tercera parte y donde la mitad del libro sobra porque tiene mucha paja. En este caso, como ves, este libro no es excesivamente gordo, pero todo lo que nos cuenta en él es fundamental para la trama. La verdad es que yo he leído pocos libros de magia, pero cuando leí este me sorprendió bastante porque pensé que había leído ya de todo y me enseñó que no era así. El siguiente libro que os traigo es El ocupante, de Sarah Waters, y este es un libro muy peculiar porque no es un libro de fantasmas al uso. Se centra sobre todo en la antigua casa familiar y en el poder que ésta emana sobre los habitantes y el doctor Faraday. Los primeros son muy susceptibles ante la presencia de fantasmas y el segundo, siendo doctor, lo achaca todo a un problema neurológico hereditario. Y tendrás razón. De nuevo, el excelente trabajo de documentación, en este caso el de Sarah Waters, nos permite sumergirnos de lleno en el interior de una mansión inglesa en la posguerra para que conozcamos cada uno de los rincones de esta casa. Empezamos por los protagonistas. En este caso el primero es el doctor Faraday, que es el narrador de la historia y que desde bien pequeño conocía a Hundredth Hall puesto que su madre era niñera allí. Entonces, cuando recibe una llamada para una urgencia médica, se le presenta la oportunidad de conocer la casa por dentro. Vemos a los personajes principales, sobre todo por las responsabilidades que pesan sobre ellos y lo que los demás esperan de ellos. Algo que en los albores de la mansión podía tener algún sentido, pero que ahora con la casa cayéndose a pedazos es completamente absurdo.
En este punto nos vamos a encontrar con la señora Ayres, que es la responsable de mantener todo en pie, tanto la casa como sus valores, su rango y su abolengo. Una vez que el buen doctor entre en contacto con la mansión, comenzará a hacerse amigo tanto de la señora Ayres como de su hija Caroline, gracias a sus buenas palabras y sus buenas intenciones, y las visitará a menudo. Aquí nos vamos a encontrar 3 hechos que suceden a lo largo de la novela, que son que Roderick se enemista con el doctor Faraday, que el propio doctor se compromete con Caroline y que además el doctor decide abandonar la mansión. Estos 3 hechos por sí solos no dicen nada, pero ubicados a lo largo de la historia harán que los fantasmas comiencen a hacer de las suyas y a hacer temblar a sus habitantes. Este libro me recordó al clásico de Rebecca o a La maldición de Hill House, puesto que tiene una atmósfera cargada con fantasmas del pasado y un futuro incierto. Eso sí, esta historia no es para todos los lectores, puesto que tiene un ritmo muy lento y muy pocos altibajos a lo largo de la historia. El siguiente es todo un clásico y se trata de Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Es un libro del que poco se puede decir porque se ha hablado ya mucho. Es el libro que le dio el salto a la fama a su autor. Tiene tintes de Dark Academy y es perfecto para leer en estas fechas. Sí que es verdad que cuando algún libro tiene adaptación, ya sea a televisión o a cine, pues prefiero leer primero el libro y luego ya ver la adaptación. En este caso fue inevitable que viera primero la película y luego terminara comparando con el libro. Este libro es una sátira a la sociedad de la época en la que le tocó vivir a Oscar Wilde y en la que Dorian Gray reencarna el mal y su castigo. En esta época se llevaba todo lo que era políticamente correcto y aquello que se alejaba de la moralidad era apartado y marginado. Es interesante saber algunos detalles antes de leer este libro, como que su autor, Oscar Wilde, fue condenado a 2 años de trabajos forzados tras ser acusado de indecencia grave, puesto que él era homosexual. Esto se ve reflejado en ciertas partes del libro, cuando nuestro Dorian Gray se ve ciertamente atraído por su amigo Lord Henry y otras tantas personalidades, sin aclarar que se trate de un sentimiento más allá de la amistad. Aquí vamos a ver una clara evolución en la historia del personaje, y es que Dorian le conocemos cuando es joven y es desconocedor tanto de su juventud como de su belleza. Y aquí va a encontrar a una serie de amistades que le van a abrir la puerta a los placeres de la vida, haciendo que la faceta de vividor de su amigo Henry quede muy corta al lado de la suya. Y otra curiosidad sobre este libro y que descubrí gracias a un canal que sigo aquí en YouTube, que es Moonlight Books, es que hasta el 2011 no se encontró el texto original tal y como lo concebió el autor, por lo que la mayoría de libros, incluido este seguramente, están en una versión censurada de la historia. Por supuesto, ya os podéis imaginar cuáles fueron las partes censuradas, en las que el autor mencionaba un comportamiento, ya fuera homosexual o heterosexual, que transgredía las normas éticas de aquella época. El siguiente libro es La bruma de Jesús Carnerero, y se trata de un guiño al libro de ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Aquí los protagonistas son 5 amigos que no se han visto en 20 años y que comenzarán a sufrir achaques. Todo eso, unido a la aparición de una misteriosa fotografía, hará que vuelvan a reencontrarse. Se trata de un thriller trepidante donde todo es posible y aunque las situaciones estén resueltas, pueden volver a un punto de retorno. Aunque el libro no se explaya demasiado en cuanto a descripciones, sí lo hace en los diálogos, y a través de ellos podemos ver tanto el pasado como el presente de cada uno de los personajes. Otro autor que no conocía era Pablo Olazarán, y a eso le pude poner remedio gracias a su libro El reflejo de la niebla. Aquí se nos habla de 2 amigos, Sam y Alex, que están de vacaciones y pasan su tiempo libre haciendo senderismo en Estados Unidos. Agotados tras varias jornadas de caminata, deciden pasar sus últimos días en un pueblo remoto. Sin embargo, algo no parece ir bien en esta pequeña y apacible localidad. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué la bruma que cubre los edificios parece tan inquietante, tan maligna? Ante la atónita mirada de los excursionistas, la villa se terminará convirtiendo en una prisión en la que ocurrirán tanto extraños como aterradores sucesos. La niebla es usada de forma muy acertada, puesto que juega a favor de ambos bandos. Se trata de un elemento que siempre nos ha aportado misterio, dudas, miedo, en una historia en la que el peligro está presente de forma constante. Sí, se trata de una novela corta, pero en ella no paran de suceder cosas. Aquí el protagonista es Sam y se va a ir encontrando con diferentes trampas y villanos a lo largo de la historia, así como cierta ayuda extra.
En resumidas cuentas, se trata de una historia trepidante y que te hace contener la respiración. El siguiente libro es La costa de alabastro de Victoria Álvarez. En él, una enfermera llega a una mansión ruinosa de la costa normanda para cuidar de una joven Sophie Clermont, una niña muy especial en sus últimos meses de vida. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar y las huellas de la ocupación nazi son visibles por todas partes, pero no son solo soldados alemanes los que parecen rondar por Montjuïc. La difunta madre de la niña, tan perfecta y querida por todos, hace sentir su presencia en la vida de todos. Y cuando la enfermera llegue para cuidar de Sophie, descubrirá que el propio señor Clermont también está abrumado por sus propios fantasmas. Me ha gustado descubrir a Victoria Álvarez en novela corta, pero eso sí, manteniendo su esencia, con historias de época, misterios por resolver y personajes con una gran complejidad. Aquí nos encontramos a lo largo de la novela ciertas reminiscencias tanto de Jane Eyre como de Rebecca, y además de menciones directas por parte de la narradora. Es fascinante lo bien hilada que está la trama en torno tanto a la Francia nazi como al misterio sobrenatural que envuelve a la mansión. Dicen que es igual de difícil hacer reír que asustar a alguien, y os aseguro que Victoria Álvarez ha conseguido esto último conmigo. Sin duda, un libro seguirá proporcionando el mayor de los miedos comparado con una película, porque como dice uno de sus personajes, tal vez somos nosotros los que creamos a nuestros fantasmas, son nuestra peor parte y por eso no podemos escapar de ellos, porque no podemos escapar de nosotros mismos. El siguiente libro es La otra cara del espejo, de Laura López Alfranca. Aquí nos centramos en el hospital psiquiátrico Harper y los numerosos secretos que oculta. Aquí nos encontramos con pacientes tan curiosos como un pintor que plasma en lienzo todos los horrores que ve, una niña encerrada en el cuerpo de una bella mujer, un asesino en serie o un misterioso espejo del que surge una extraña y sensual mujer. Cuando Aidan Hanson llega al centro para hacerse cargo de los pacientes, ignora que pronto la maldición se cernirá sobre él. Y nos encontramos con un espejo que no solo es capaz de reflejar lo peor de nosotros mismos, sino que arrastra una vorágine de locura y horror a aquellos que caen en la tentación de verse en él. Nuestro protagonista, Aidan, está casado y tiene 2 hijos, y la verdad que apenas tiene vida familiar debido a todo el trabajo que tiene en el psiquiátrico, por lo que decide trasladarse a un hospital privado donde trabajará mucho menos y podrá ver mucho más a su familia. El tiempo que Aidan pasa con sus pacientes hará que su relación con ellos sea cada vez más estrecha. Y todo esto al tiempo que un asesino en serie va rondando los alrededores del psiquiátrico y dejando en su interior cadáveres enterrados. Josie, la niña con cuerpo de mujer, parece ser el centro de atención de un juego entre los locos, donde el sombrerero es el asesino y ella es Alicia, tratando de evitar caer en la madriguera o trampa del asesino. El libro de por sí nos adentra en un mundo psicológico donde es imposible descifrar cuál es verdad y cuál ficción. El siguiente libro es La piedra lunar de Wilkie Collins y es considerada la primera novela de detectives en Inglaterra. El día que Rachel Verinder cumple 19 años, recibe un curioso regalo de su difunto tío, el coronel Hardcastle, y se trata de un enorme diamante valorado en unas 30.000 libras, cuyo brillo mengua o crece según las fases lunares. Lo que Rachel no sabe es que esta joya es resultado de un robo y por lo tanto acarrea una maldición. La misma noche en que Rachel recibe este regalo descubrirá que se trata de uno envenenado, puesto que la joya desaparece y creará entre todos los presentes confusión, desconfianza, codicia e incluso muerte en una familia que hasta entonces era muy bien avenida. La primera narración viene de manos del mayordomo, que es un apasionado de las novelas de misterio y acompaña al sargento en su investigación. Lo curioso aquí, o lo divertido, es que es un apasionado de la historia de Robinson Crusoe y siempre encuentra un extracto de la novela que va de la mano con lo que está ocurriendo en ese momento en la historia. Como en cualquier buena novela de Agatha Christie, en esta de Wilkie Collins se nos muestra que ninguno aparentemente parece ser el sospechoso de robo. Uno de los grandes giros de la novela es que se deciden a replicar la noche del robo con resultados muy esclarecedores. Hola, soy la yo del futuro y es que después de grabar el vídeo, como lo hice en 2 días diferentes en los que la luz
me estuvo traicionando un poco. Sí que es verdad que en uno me fui anocheciendo poco a poco, que me gustó bastante porque le daba ese ambiente a los libros de misterio que os iba trayendo, pero el otro decidí grabarlo al día siguiente por la mañana, entonces he decidido que tampoco pega mucho ese cambio drástico de luz, y aparte porque se va a hacer un vídeo demasiado largo, como de más de media hora, o sea, más grande incluso que el último que os he traído con mis lecturas de verano, y no sé si va a ser algo pesado, entonces prefiero dividirlo en dos, y este va a ser el final del primer vídeo, y el siguiente día os traeré esa segunda parte con el resto de recomendaciones. Así que os agradezco que hayáis llegado hasta aquí, y ya sabéis, el próximo día la continuación. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos. Un besazo. Adiós.